Como trabajo hablaremos del Boeing 737-300, 400, 500 y desarrollaremos lo siguiente. En esta primera será la descripción y ficha técnica del motor. Este motor es el CFM 56-3, que es un turboventilador de flujo axial que tiene un rotor doble y que es de derivación alta. El ventilador integrado y el impulsor son accionados por una turbina de baja presión LPT de 4 etapas. Cuenta con una turbina de alta presión HPT de una etapa, que es la que impulsa el compresor de alta presión HPC de 9 etapas. Los dos rotores son mecánicamente independientes entre sí. El aire que ingresa al motor se divide en una corriente de aire primaria interior y una corriente de aire secundaria externa. Una vez que la corriente de aire principal ha sido comprimida por el EPC y el HPC, la combustión del combustible de la cámara de combustión lunar aumenta la velocidad del aire de descarga del HPC para impulsar las turbinas de alta y baja presión. Cuenta con un sistema de accionamiento por accesorios fuera del rotor N2 que acciona el motor y los componentes de accesorios del avión. Como ficha técnica tenemos que este motor es de tipo flujo axial, que su empuje es de 20,000 libras, número de cámaras de combustión 1, tipo de cámaras de combustión alunar, tipo de compresor de 2 carretes y 3 etapas, que consta de un compresor de baja presión de 4 etapas y un compresor de alta presión de 9 etapas. Dirección de rotaciones en el sentido de las agujas del reloj, peso del motor en seco, 4,290 libras aproximadamente. La longitud del motor con parallama es de 114.5 pulgadas aproximadamente. El motor instalado cubierta en aproximadamente. El diámetro mayor sin cubierta de entrada, incluida la caja de cambios de accesorios, es de 87.6 pulgadas aproximadamente. El diámetro mayor con cubierta de entrada es de 88.4 pulgadas. El excitador de encendido son 2 por motor, enchufe de encendido 2 por motor. Especificaciones del combustible es de 1655-JET-A. Activador es el Loctite 7471. Enseguida tenemos la lista de inspecciones condicionales que van específicamente al motor. Una inspección puede ser por hielo o nieve, por contaminación de electrolitos de la batería, por reacción del flujo hidráulico con titanio, por polvo extremo, por inspección por exceder la velocidad de diseño, por una ruptura de un conducto de aire caliente, por choque con aves, por ceniza volcánica o por góndula del motor arrastrado. Ahora hablaremos de la inspección de la planta de energía, dándolos paso por paso. Como primer paso tenemos que abrir los paneles de cubierta del ventilador. Como segundo paso debemos abrir los inversores de empuje. Como tercer paso debemos examinar el área de entrada del motor. Como cuarto debemos examinar los paneles de la cubierta del ventilador. Como quinto paso debemos examinar los puertos de escape y los orificios de drenaje para ver si están bloqueados. Y como sexto punto, examinar los sensores T2 y T12 para buscar abolladuras o grietas si el sellador se ha ido o no está. Para estos pasos, las herramientas que utilizaremos serán destornilladores, nuestras vistas y algunos trapos, y en consumibles solamente ocuparemos para las abolladuras. Como séptimo paso, tendremos que examinar el carenado delantero para ver si está en buen estado y para comprobar que esté instalado correctamente. Al igual, en este paso debemos asegurar de que la puerta de alivio de presión esté cerrada. En el siguiente paso examinaremos la cubierta del conducto del ventilador y las mitades de inversor de empuje, en el cual verificaremos que la piel compuesta y los pestillos no tengan grietas o estén dañadas y funcionen correctamente. En el noveno paso examinaremos todos los sistemas de aceite del motor en busca de que no existan fugas o algunos filtros mal colocados, etc. En el siguiente paso debemos examinar el nivel de aceite de arranque. En el siguiente paso, si el arrancador excede su ciclo de trabajo de arranque, buscaremos depósitos de carbón que resulten de la ebullición y aceite de vaporización. En el siguiente paso debemos checar el conjunto del arnés EGT para comprobar que esté en buen estado. Para estos puntos utilizaremos nuestras vistas, nuestras manos, consumibles para abolladuras, aceite o algún filtro en caso de que lo requiera.
En el siguiente paso tendremos que verificar los componentes de neumático del motor. Para eso checaremos los distintos conductos, gomas, el conducto antihielo y sus abrazaderas. En el siguiente paso debemos checar el sistema de combustión del motor. Donde checaremos los filtros, las bombas del calentador, los sensores, los actuadores, el transmisor de flujo, así como sus líneas de conductos junto con sus abrazaderas. Como siguiente paso checaremos las líneas de drenaje del motor y el punto en busca de abrazaderas sueltas o rotas, fugas y conexiones. En el siguiente punto verificaremos que los soportes del motor estén en buenas condiciones. En el siguiente punto deberemos verificar que no tenga fugas y que estén en buenas condiciones la bomba hidráulica y la tubería. En estos puntos utilizaremos nuestras manos, trapos y algún desatornillador. Utilizaremos como consumibles algunas gomas, abrazaderas, algunos ductos, algún sistema completo en caso de que así lo requiera, algún soporte. En el siguiente paso debemos examinar los cables eléctricos para checar el desgaste, el aislamiento roto, conexiones sueltas y abrazaderas de soporte rotos o el mal estado. En el siguiente paso debemos verificar que no se encuentren fugas del enfriador de aceite del generador CDC. En el siguiente paso debemos cerrar los inversores de empuje y como último paso cerraremos los paneles de la cubierta del ventilador. Utilizaremos nuestras manos, nuestra vista, algunos trapos, cables eléctricos, conexiones, abrazaderas, aceite en caso de que lo requiera. Bueno, ahora hablaremos de la check engine del número 1 y 2 de smoke fume in the cabin. Como primer paso debemos abrir los paneles de cubierta del ventilador. Como segundo paso debemos abrir los inversores de empuje y como tercer paso debemos checar que no se presenten charcos de aceite debajo de la caja del compresor. Y como siguiente paso haremos una inspección con boroscopios en las hojas del HPC en la etapa 1 y de la 1 a la 3 en búsqueda de humedad. En estos pasos de herramientas utilizaremos nuestras manos, nuestra vista, utilizaremos boroscopio. Como siguiente paso realizaremos una inspección con boroscopio de la interfaz del marco de ventilador al impulsor en búsqueda de humedad. En el siguiente paso debemos checar los puertos de purga y los conductos de aire en busca de aceite humedecido o barniz. En el siguiente paso debemos cerrar los inversores de empuje y como último paso cerraremos los paneles de cubierta del ventilador. En estos pasos utilizaremos nuestras manos, nuestra vista, trapos, desatornillador y el boroscopio. Utilizaremos únicamente del consumible sería algún conductos que estén dañados y que necesitaremos reemplazarlo. Ahora hablaremos de arranque del motor en seco. Como primer paso debemos de asegurar de que el disyuntor del motor del panel P6-3 esté cerrado. Debemos mover la palanca de arranque a la posición inactiva. Nos debemos asegurar que la luz de la válvula de combustible esté cerrada en el panel superior de los pilotos P5. Se encenderá la válvula en tránsito y luego se apagará la válvula abierta. Deberemos abrir el disyuntor del motor y pondremos una etiqueta de no cerrar. Moveremos la palanca de arranque en la posición Q-Drops. Para operar cualquier bomba de combustible debe estar el comportamiento de vuelo para controlar la cantidad de combustible y la indicación de baja presión en el tanque correspondiente. Después debemos colocar un interruptor en los interruptores full pons y aft para el tanque con el mismo número que el motor que se motoriza en la posición de on. En este punto debemos checar que se apaguen las luces de baja presión correspondientes, no arrancarlo sobre sus límites y checar que los indicadores del motor marquen correctamente. Después debemos poner el interruptor de arranque del motor correspondiente en la posición GRR. La velocidad debe ser entre 24 y 28% newtons RPM y continuaremos impulsando el motor dentro de los límites operacionales de arranque. Para apagar el motor debemos girar el interruptor de arranque del motor a la posición de apagado y así se hace el arranque de motor en seco.
Ahora hablaremos del arranque de motor en húmedo. Antes, antes de iniciar con esta tarea debemos asegurarnos de que los interruptores de circuitos de encendido estén abiertos. Para el motor 1 y 2 debemos abrir los inyectores de encendido izquierdo y derecho de ambos motores en el panel de control de carga P6 y adjuntar una etiqueta de no cerrar. Si se llega a encender la luz de baja presión y no se apaga, no debemos operar ninguna bomba de combustible y debemos colocar en los interruptores correspondientes de la bomba de combustible en apagado. Después colocaremos los interruptores pumps y AFs para el tanque con el mismo número que el motor empiece a motorizar. Y nos debemos de asegurar que las luces de baja presión correspondientes se apaguen. Enseguida giraremos el interruptor de arranque del motor correspondiente a la posición GRD. Cuando los RPM en Newton 2 alcancen el mínimo de 15%, debemos mover la palanca de arranque a la posición de ralentí. Accionaremos el motor durante 15 segundos como máximo o hasta que vea vapor con su combustible en el tubo de escape y checaremos que funcione correctamente. Después moveremos la palanca de arranque de la posición Q-Touch. Nos debemos de asegurar que la luz de la válvula de combustible esté cerrada en el panel de control de combustible P5. Este esté brillante y luego se cierre. Después continuaremos accionando el motor durante 60 segundos como un mínimo para purgar el motor de los residuos de gasolina y la indicación de flujo de combustible disminuye a cero. Posteriormente giraremos el interruptor de arranque del motor a la posición de apagado de la luz de válvula de arranque en abierto aplicable en el panel de instrumentos central del piloto P2 y se apague. Ahora hablaremos del automovilismo del motor. Para esta tarea, como primer paso, realizaremos un arranque de motor, ya sea en seco o en húmedo, como las tareas anteriormente mencionadas, y examinaremos los componentes o sistemas que estemos trabajando. Para esto, checaremos que funcionen adecuadamente. Cabe mencionar que cuando se utiliza el motor debemos asegurarnos de que el componente o sistema funcione correctamente y no tenga ninguna fuga. Ahora hablaremos de las verificación de fugas en potencia inactiva. Para esta verificación iniciaremos con una comprobación de fugas en el paneles de cubierta de ventilador que estén cerradas. Para esto debemos suministrar energía neumática durante la comprobación de fugas y es muy importante tener la presión de los sistemas hidráulicos A y B con el fin de tener control total de la dirección de engranaje. Después haremos la operación de arranque del motor y dejaremos que el motor se estabilice en ralentí bajo y nos debemos de asegurar de que los instrumentos del motor tengan indicaciones en los rangos de operaciones. En caso de que el N2 RPM esté fuera de los límites, debemos realizar el ajuste de velocidad de ralentí. Después procederemos a apagar el motor y abriremos el panel de cubierta del ventilador correspondiente, igual que los inversores de empuje. Checaremos las líneas y accesorios de combustible, aceite hidráulico, neumáticos para verificar si hay fugas. Si no se encuentran fugas, cerraremos los inversores de empuje y el panel de cubierta del ventilador y daremos fin a nuestra tarea. Como siguiente punto tenemos las bitácoras de la inspección de check engine y smoke food in the cabin. Los datos de la aeronave, pues es un Boeing, cuenta con 2 motores de turboventilador de flujo axial, su motor es el CFM 56. Tenemos aquí los servicios realizados, número de licencia y firmado por el técnico. También se da a mencionar los atas donde se sacaron las tareas y la firma del inspector. Cabe mencionar que esta aeronave, a la vez de hacer estas pruebas, ya puede ser aeronavegable. Tenemos otra bitácora de las tareas en el punto 4. Igual se ponen los datos de la aeronave, las tareas que se realizaron, la matrícula, la licencia, la firma del inspector y los datos de donde se sacaron. Y pues esto ha sido todo.